Bien, en este video veremos el funcionamiento del intercambiador de calor de pasos múltiples necesario para realizar una práctica de laboratorio de ingeniería 2. Este intercambiador de calor posee una cámara de vapor de paredes de vidrio, que es esta que estoy señalando ahora, con placas de cubierta de latón, esta y esta, con un contenido de agua de aproximadamente medio kilo. La placa inferior tiene un elemento calefactor cuya potencia máxima es de 3 kilowatts y cuya función es evaporar el agua contenida en esta cámara. El vapor fluye hacia arriba, hacia los tubos de este condensador, en donde es condensado por transferencia de calor al agua de refrigeración que fluye por el interior de los tubos de este condensador. El condensador retorna luego a el nivel inferior del recipiente para su revaporización. La cámara posee 3 deflectores para reducir la salpicadura que resulta de la ebullición vigorosa dentro de la cámara de ebullición. El elemento calefactor del agua está enrollado de forma helicoidal aquí y su potencia máxima, como les había dicho, es de 3 kilowatts. El condensador es una serie de tubos en forma de U fabricados de cobre y de diámetro interno de 5/16 pulgadas. La conexión de los tubos se realiza mediante 3 colectores de material polimérico diseñado especialmente. Tenemos entonces esta primera conexión que vemos acá, dispone de una ranura, significa que el condensador está funcionando con un solo paso por los tubos. Tenemos este colector que tiene 2 ranuras, 2 pasos por los tubos, y este último colector tiene 4 ranuras, significa que si está colocado aquí, estamos trabajando con 4 pasos por los tubos. La conexión de los tubos del condensador se hace por medio de un colector normal de tubos, este y este, que contiene 2 sensores de temperatura o 2 termopares. Acá vemos el termopar del agua de refrigeración a la entrada y aquí vemos el termopar del agua de refrigeración a la salida. La determinación de la temperatura de ebullición se realiza con un sensor de temperatura inserto en la masa líquida y dispuesto en esta zona. La temperatura de ebullición en este momento en la cámara es de 99.9, 99.8 grados centígrados. La temperatura de entrada del agua de refrigeración, 18.4 grados centígrados. Y la temperatura de salida del agua de refrigeración, 22.2 grados centígrados. El equipo posee un manómetro de Bourdon, aquí, para determinar la presión manométrica en la cámara de ebullición. Fíjense que en este momento tenemos que está hirviendo prácticamente a 100 grados, por lo que la presión manométrica aquí es de 0. O sea que la presión absoluta dentro de esta cámara son una atmósfera o aproximadamente 100 kilonewton por metros cuadrados absolutos o un bar. El sellado entre el colector de tubos, colectores y la placa superior se hace por medio del uso de unos anillos en forma de O que se denominan normalmente en el mercado como O-rings y se encuentran montados aquí. La unidad tiene 3 controles básicamente. El primero, el control del calentador, que es este. Girándolo en el sentido de las agujas del reloj, aumentará la salida de calor hasta el máximo de 3 kilowatts. Si disminuyo aquí,
Fíjense que la presión empieza a disminuir porque estoy suministrando menos calor a la resistencia. Vamos a restablecer las condiciones que teníamos. Esto debería volver a hervir a 100 grados y la presión volvería a 0 manométrico. Luego tenemos una válvula de flujo para el condensador situado en la parte trasera del equipo. Es una llave de paso que se encuentra por la pared y con esta vamos a regular el agua que ingresa a este condensador. Y una parte muy importante del tercer punto es el interruptor, que es un botón negro, situado debajo del control del calentador, y es el botón que básicamente sirve para el reajuste del equipo, que debe ser presionado bajo 3 circunstancias. La primera, cuando se encienda la unidad. Enseguida vamos a ver cómo es el procedimiento de encendido del equipo. El segundo, después que el interruptor de corte por alta presión ha funcionado. Cuando la presión sube por encima de 5 kN por metro cuadrado, inmediatamente se corta el suministro eléctrico a la resistencia. Y el tercer punto es después que ha funcionado el protector térmico del elemento calefactor. La presión en la cámara de vapor se determina por el efecto combinado de la entrada de calor a la resistencia, la tasa de flujo de agua de refrigeración en el condensador y la temperatura del agua de refrigeración. Por tanto, el sistema puede ser totalmente estabilizado ajustando estos 3 parámetros. Evidentemente, como estamos recibiendo agua del suministro de abastecimiento de agua potable, no podríamos regular tanto la temperatura del agua de refrigeración, pero sí su caudal y la potencia que suministramos a la resistencia. Es recomendable que una vez obtenida una tasa de flujo de agua de refrigeración adecuada para una entrada de calor en particular, no se cambie esta hasta que se haya completado el programa de pruebas, puesto que es bastante dificultoso colocar en régimen el equipo. Para conseguir entonces condiciones estables, el suministro eléctrico al elemento calefactor regulado con esta perilla debe ser igual a el calor, a las pérdidas de calor por convección, por conducción a través de las paredes y por radiación, más el calor transferido del vapor a el agua de refrigeración. Entonces, para cambiar una configuración sencilla a una configuración doble o de paso cuádruple, se debe instalar el colector adecuado de la siguiente forma. Primero, apagamos el interruptor eléctrico principal y cerramos la válvula de aislamiento de agua de refrigeración. En este momento ha actuado el sistema de protección. Vamos a bajar esto. Ok, y apagamos la unidad. Debido a la transferencia de calor que existe en el vapor, esto está saturado de vapor con el medio ambiente, vamos a notar que la aguja empieza a moverse hacia la zona de vacío, que es la parte roja de este manómetro. Entonces, cualquier vacío que haya sido generado en el equipo, antes de abrirlo debe ser eliminado. Esto simplemente levantando esta válvula de distensión, usando este anillo para levantarla. Usando una llave tubular, afloje el cierre que agarra a este cabezal, o sea, esta tuerca, en la parte superior de la cámara. Entonces, aflojamos. Les había dicho que el cierre se realiza a través de un O-ring que vemos acá. Vamos a colocar el O-ring y la arandela juntas para evitar que ésta se pierda. Y podemos ver aquí la válvula de distensión. Bien, levantamos el cabezal y retiramos
con mucho cuidado el cabezal para un paso por los tubos. Vamos a colocar el cabezal para 2 pasos por los tubos. Entonces, ¿cómo sabemos qué parte va hacia arriba y qué parte va hacia abajo? Si se fijan en el cabezal tenemos este tope que debemos colocar hacia abajo en el orificio adecuado. Aquí. Y una vez hecho esto, debemos de colocar el tope del cabezal, con un orificio que tenemos acá. Una vez que hayan coincidido estos orificios, directamente colocamos de vuelta la válvula de distensión y la roscamos. No olvidar de hacer un ajuste bastante, no fuerte, pero ajustar bien para evitar tener pérdidas en el condensador. Una vez inserto el colector, establecer la máxima tasa de flujo de agua en el condensador previo ajuste del cierre del colector que lo habíamos hecho recién. Entonces, abrimos el agua de refrigeración. Si se fijan, la presión en la cámara empieza a descender. Esto es debido a que en la cámara todavía hay vapor que en este momento está condensando. Podemos ver las gotas ahí que están cayendo. Y lo que hacemos ahora es ajustar el consumo eléctrico previo encendido del equipo. Luego pulsamos el botón negro. Vamos a escuchar un chasquido. Y ajustamos el consumo eléctrico a un valor determinado. Notamos cómo se incrementa la presión, pero ¿qué sucede? La presión se incrementa por encima del punto del sistema de protección de presión. ¿Qué ha pasado aquí? Simplemente tenemos aire cubriendo la superficie de transferencia de calor. El aire, por la baja conductividad térmica, actúa como un aislante. Por tanto, antes de utilizar la unidad, debemos de purgar el aire que se encuentra aquí. ¿Cómo se realiza esto? Pulsamos el botón negro y subimos la presión aproximadamente 5 kN. Levantamos esta válvula hasta que comience a salir vapor. Debemos de regular el caudal de agua de refrigeración. Podríamos disminuir un poco el caudal de agua de refrigeración en estos momentos porque estamos retirando más calor que la cantidad de vapor producido en la cámara. Por eso la presión está por debajo del cero y la temperatura de ebullición es 95.2 grados centígrados. O sea, tenemos una ebullición a una presión menor a la presión atmosférica. Entonces podríamos disminuir un poco el caudal de agua de refrigeración y lentamente la presión debería empezar a incrementarse. Con una temperatura del agua de aproximadamente 100 grados centígrados o una temperatura que ustedes crean conveniente trabajar, deben de realizar las lecturas de la temperatura de ebullición. Se recomienda 100 grados centígrados, ustedes van a elegir 95, 98 grados centígrados. La temperatura de entrada del agua de refrigeración, la temperatura de salida del agua de refrigeración y luego deben establecer un nuevo caudal. ¿Cómo se determina el caudal del agua de refrigeración? Deben de trabajar con una probeta. Les recomiendo una probeta de 1000 mililitros y con la manguera que sale del equipo que lleva el agua de refrigeración a el sistema de alcantarillado, miden volumen tiempo con ayuda de un cronómetro y con eso determinan el caudal que está circulando por el condensador. Para apagar el equipo vamos a disminuir a 0 la potencia
suministrada por la resistencia y vamos a cerrar el agua de refrigeración. Una vez que cerramos el agua de refrigeración, desconectamos el equipo y con eso terminamos la operación del equipo. Fíjense que de vuelta tenemos presiones subatmosféricas. No es recomendable dejar con vacío el equipo, puesto que puede forzar las juntas, etc. Por tanto, vamos a restablecer la presión atmosférica simplemente levantando la válvula de distensión. Con esto terminamos esta explicación. Les pido por favor que tengan mucho cuidado con las superficies de transferencia de calor, especialmente con el vidrio de esta cámara, que como mínimo está a 95 grados centígrados. Por tanto, deben de tener mucho cuidado con las superficies calientes. Como siempre, si tienen alguna duda, por favor recurran a los profesores y hasta una próxima ocasión.